El día de hoy vamos a tocar un conflicto internacional. Un conflicto internacional que no es muy conocido, pero que tiene igual de importancia que el conflicto árabe-israelí. Algo que lo puso en la opinión pública es que el presidente de España, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, donde expresaba la autonomía del Sahara Occidental, un pueblo que está en conflicto, y explotó la bomba. Entonces, hoy lo que queremos hacer es desenredar todo lo que conlleva este conflicto, que es un conflicto que lleva 47 años de historia. Entonces, pues, tenemos un súper invitado, así que les decimos... Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Politólogos. Soy David. Hola con todos, soy Andrea. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, estamos en... Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y por supuesto YouTube. Y para resolvernos todas estas dudas, hoy nos visita el embajador del Sahara Occidental. Bueno, nosotros le decimos a Sahara. En español, Sahara Es el Occidental, Sahara. Pero en realidad debería pronunciarse Sáhara. El Sáhara. Por eso nos acompaña el día de hoy y agradecemos muchísimo su visita. Él es Hamidua Ahmed. ¿Estoy bien? Perfecto. Hamidua Él es Ahmed Mohamed. Él es embajador Sahara Occidental. del pueblo del Sahara Occidental en Ecuador. La primera pregunta que le queremos hacer. Como decía en el intro, usted nos... lo que despertó, digamos, este conflicto que lleva más de 45 años. 47 años exactamente. Es la carta que, bueno, tras cámaras me comentaba que salió a la opinión pública sin querer. Coméntenos un poquito la parte geográfica. ¿Dónde está ubicado el Sahara Occidental y cómo nace este conflicto? Bueno, lo que es el Sáhara Occidental hasta el año 75 era el Sáhara español, era la provincia 53 del Estado español. La actualidad es la República Árabe Saharaui Democrática, se sitúa en el norte de África, sus fronteras son Marruecos por el norte, Argelia por el noroeste, Mauritania por el sur y por el oeste el Océano Atlántico, con una costa de 1.500 kilómetros. Está frente a las Islas Canarias. Esta es la situación geográfica de lo que es el Sáhara Occidental. O sea, para entenderle, la parte de África, la parte norte de África, una gran... La parte subsahariana. La mayor parte está... está, digamos, donde ubicada este gran desierto que es el Sahara. Y en la parte occidental, digamos, para la costa del Atlántico, Sí. está la República del Sahara Occidental, para tener en claro. Frente a las Islas Canarias, en España. Exactamente. Sí. No sé si le comento el origen del conflicto. Claro, sí. Muy bien. Nos interesa saber. Sí, el Sáhara Occidental, como la mayor parte de África, 1884 marca una fecha en la que las grandes potencias se dividen el continente. Gran parte de los países fueron colonia francesa, inglesa, británica, italiana y en menor grado España. España ocupó el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial. Desde el año 36, desde 1936, el tema del Sáhara está planteado en la Comisión de Descolonización. Naciones Unidas le llamó la atención a España en el año 60, de que le dé la oportunidad al pueblo saharaui a expresarse libremente en un referéndum de autodeterminación si quieren ser un parte independiente o seguir formando parte del Estado español. Recordar que en los años 60 pues, España estaba gobernada por una dictadura. Francisco Franco Vagamonde, que era el dictador, siempre ha hecho oídos sordos La a las dictadura reclamaciones. franquista, claro. Sí. ¿Qué sucede? Que en el año 75, unos años antes, surgió el Frente Polisario, que es el Frente Popular para la Liberación de Sega el Hamra y Río de Oro. Sega el Hamra y Río de Oro son las dos regiones geográficas en las que se divide el Sáhara Occidental. Pues una vez que ya prácticamente los saharauis estaban acariciando la independencia, pues España decide dividir el territorio en los acuerdos tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre del 75. España divide el Sáhara, entrega la parte norte a Marruecos, la parte sur a Mauritania, pero garantizándole sus intereses y repartiendo las riquezas del Sáhara Occidental,
que no es poca cosa. Sus riquezas naturales son principalmente el fosfato, pesca, y entre los más ricos del mundo. Aparte de estos sectores explotados ilegalmente por la ocupación marroquí, se registra grandes cantidades de petróleo, oro, hierro, uranio, entre otras tantas riquezas. O sea que Marruecos no invade el Sáhara por ser un desierto. Marruecos invade el Sáhara porque es un país que es la base, digamos, de todo conflicto. Es el más rico de la zona. Es intereses, ajá. Sí, sí. Entonces, ¿son dos países en conflicto? ¿Estoy bien? Actualmente el conflicto es Marruecos y la República Saharaui. Mauritania se retiró del Sáhara, firmó la paz, reconoce a la República Saharaui Democrática y estamos en sana paz. O sea que está Marruecos, los intereses de España, Francia y algunos países europeos para el tema del Sáhara. Ajá, dale. A mí me gustaría saber, en base a con qué argumento Marruecos ha buscado durante todo este tiempo adueñarse del Sahara, porque hay un argumento nacionalista, ¿no?, de la construcción del Gran Marruecos, pero ¿cuál es el origen de esa visión? Muy interesante para la gente de Latinoamérica que no conoce el conflicto del Sáhara Occidental. Hay que remontarse un poco a la historia. Marruecos es el único país en África que no tiene fronteras delimitadas. Marruecos sueña con el gran Marruecos. Cuando se independizó Mauritania, no la reconoció como país. Cuando se independizó Argelia, que la guerra le ha costado 1,5 millones de muertes, Marruecos invadió una parte de Argelia. Marruecos reclama Ceuta, Melilla en España. Marruecos reclama las Islas Canarias también en España. O sea que es un país goloso que no tiene fronteras. Pero en el año 75 Marruecos también reclama el Sáhara. El tema se eleva al Tribunal Internacional de la Haya, donde el Tribunal Internacional de la Haya dictaminó que no hay ningún tipo de vínculos entre el Sáhara y el Reino de Marruecos. Son dos países diferentes, ni siquiera también con Mauritania. Por lo tanto, da vía libre al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos ha perdido la guerra. Marruecos, sin el apoyo de Israel y de Francia y España principalmente, hace tiempo que el pueblo saharaui habría alcanzado ya su independencia. Estos son los orígenes del conflicto. Ahora, digamos, un término usó, no me recuerdo cómo dijo de Marruecos, pero... Un país goloso. Un país goloso. El gran interesado de esta guerra, al final de cuentas, usted me contaba que hay intereses de España, Marruecos, Mauritania a su tiempo. Mauritania ya no. Mauritania está claramente territorio de la guerra. Reconoce, hubo cambio de régimen, el actual gobierno mauritano. Desde el año 79 hasta la fecha tenemos estupendas y magníficas relaciones con Marruecos. Ah, perfecto. El tema es que cuando España se retira, el pueblo saharaui no quiere dejar un vacío jurídico. El pueblo saharaui proclama ante el mundo el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, que inmediatamente es reconocida por varios países. La República Saharaui es fundadora de la Unión Africana, el equivalente a la OEA aquí en Latinoamérica, la Organización de Estado Americano. Por lo tanto, Marruecos está dando palo de ciego. Marruecos está chantajeando, tratando de comprar voluntades, porque la legalidad internacional, el derecho internacional, no está de su lado. Pero eso lo consultaba. Sí. Usted me comentaba que hay varios países en conflicto, incluso Francia. O sea, en interés, más bien dicho. Pero Marruecos, ¿cuál usted cree que es la base de lo que Marruecos busca encarnizadamente? Es poner su soberanía en el pueblo saharaui occidental. Bueno, la soberanía corresponde al pueblo saharaui, la soberanía es de Marruecos. Marruecos ha invadido un país. Marruecos ha violado todas las resoluciones de Naciones Unidas. Marruecos no quiere aceptar el hecho consumado, pero también esa testarudez de Marruecos choca con una voluntad inquebrantable del pueblo saharaui. Los saharauis seguirán luchando porque le asiste la razón, porque le asiste el derecho internacional y porque tiene apoyo en la Unión Africana y en todos los países del mundo, prácticamente.
Aquí en América Latina creo que somos el único país africano árabe que tiene embajada prácticamente en todo el continente. Por lo tanto, nuestra presencia en Latinoamérica no es un capricho, es por unas relaciones históricas, culturales, de idioma, de cultura. Nosotros también fuimos colonia española y el español es un idioma oficial en el Sáhara Occidental, igual que el árabe. Marruecos ha sido un país... Todos en el Sahara Occidental hablan español. Es el único país africano que habla español. No es el único, junto no con es el Guinea único. Ecuatorial. Guinea Pero es el Ecuatorial único también. país africano árabe de habla hispana. Por lo tanto, nosotros apelamos a la comunidad latinoamericana que allá, en el otro continente, allá más allá del Atlántico, hay un pueblo hispano, latinoamericano, inspirado en las ideas de Bolívar, de Eloy Alfaro, de los libertadores de este continente. Por lo tanto, apelamos a su... O sea, lo que yo quería saber ahí, el tema es, ¿debe haber una raíz histórica dentro de Marruecos? ¿Algún hecho histórico de algún siglo que le hace creer a Marruecos que es dueño? Seguramente hubo algún imperio en el norte de África hace muchos años, ¿o no? No. ¿De dónde hay esa idea de que el Marruecos debe dirigir o debe ser el gran imperio del norte de África? O sea, porque es un imperialismo, más o menos se parece a, digamos, a la... Me remonta al conflicto de los Balcanes. Efectivamente. Se parece a los... cuando se acabó Yugoslavia, los... ¿Cómo se llamaban? Los que eran el grupo mayoritario étnico empezaron a hacer limpieza social. Exactamente. Y porque decían que ellos habían ocupado ese territorio y que el resto de población tenían que estar bajo su control porque ellos eran, digamos, siempre su población históricamente había vivido en todo ese territorio, ¿no? O sea, negaron la existencia de los otros. Yugoslavia es brutal. Porque Marruecos fue un protectorado francés. Y sigue siendo protectorado francés. Y fue colaboracionista del gobierno de Vichy en la época de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Exactamente. Marruecos, cuando se produce la independencia de los pueblos del norte de África, eran los años 60. Empezó el proceso de descolonización. Y era la época de la Guerra Fría. Entonces, las grandes potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, estaban en disputa. Cualquier movimiento de liberación nacional que surge por aquellos años se le tilda automáticamente de comunista o prosoviético. Claro. Y ese es el problema. Por lo tanto, Marruecos, envalentonado con la posición francesa y Estados Unidos, tenía el favor y el apoyo de esas potencias para evitar que se libere el continente y que la balanza sería favorable a la Unión Soviética. Pero no es así. El Frente Polisario, el Frente FLN en Argelia, son movimientos nacionalistas. No tienen ninguna ideología marxista-leninista. Es un movimiento que surgieron para liberarse del yugo colonial. Y efectivamente, Marruecos es el único país del norte de África que Francia entregó en bandeja su libertad sin derramar una sola gota de sangre. Argelia le ha costado 1.500.000 personas en el combate, pero han sido eliminados 7 millones de personas civiles. O sea que Marruecos era el niño mimado de Occidente. Y entonces esa actitud pro-marroquí lo envalentonó y quería ocuparse, Argelia, Mauritania, las Islas Canarias, Ceuta, Melilla. Y entonces alguien tenía que pararle los pies. Pero nosotros consideramos que más temprano que tarde el pueblo saharaui alcanzará su independencia. Y la solución, Marruecos tendrá que sentarse con el pueblo saharaui
a hallar la solución, y la solución radica en que el pueblo saharaui elige libremente su destino. Sí, usted comentaba que hay una ambición por algunos recursos naturales, digamos, que se explotan ahí, Indudablemente. la pesca, el fósforo. Indudablemente. ¿Por qué, si hay eso, España se retira del conflicto? España, el Estado español es aliado del régimen marroquí. Porque en Marruecos hay O intereses. sea que al final del día usted dice, ellos no pierden, ¿Quiénes? los españoles. Los españoles ganarían más con un Sahara libre que con la Pero monarquía digamos, marroquí. ¿por qué en ese caso, digamos, se inclinan mucho más a que Marruecos... Por puros intereses económicos. Pero si no son los intereses, eso no me queda claro. Si no son los intereses económicos, digamos, de los recursos que encuentran en los Claro. territorios, Claro. pero fuera del conflicto, ¿cómo los obtienen? Fuera del conflicto. ¿Cómo? Ellos, digamos, dieron un paso al costado respecto del conflicto, ¿no es cierto? Eso es una posición muy personal de Pedro Sánchez, que ha tenido consecuencias en el Parlamento español. Ah, no, Porque no es algo que carta, representa, digamos, a la ambición la carta, española. La carta que había enviado Pedro Sánchez al rey de Marruecos, en la que consideraba que la solución autonómica, entre otras, la ve posible y viable. Pero lo que Sánchez no se imaginaba es que es una carta privada, pero el rey de Marruecos la publicó y explotó el tema en España. Entonces todas las fuerzas políticas le dijeron, no, has roto una política de tradición, neutralidad, en la que España apoya el esfuerzo de Naciones Unidas y el Comité de Descolonización para que el pueblo saharaui elige libremente su destino. Y notamos un cambio de actitud en la última reunión de Naciones Unidas, en el que Pedro Sánchez vuelve a ratificar de que el tema del Sáhara se debe resolver de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Esperemos que esto no le vaya a traer también problemas con Marruecos, porque Marruecos chantajea con la inmigración y muchas cosas más. El tema de Pegasus, un escándalo que se grababa las conversaciones de Pedro Sánchez y Sarkozy, que hay una pequeña crisis también con Marruecos, porque Marruecos chantajea, miente, engaña, compra voluntades, hace todo lo posible por quedarse por el Sáhara. Pero va a chocar con la legalidad internacional, con el derecho internacional. Una pregunta, antes de que estos territorios, o sea, antes de que estos territorios del norte de África hayan sido estados independientes, ¿existió algún reino anterior que haya unificado, digamos? En el Sáhara no había reino, nunca. En Marruecos sí, en Marruecos sí, en Mauritania hubo emiratos, cada provincia tiene. Pero en el Sáhara había lo que se llamaba el Consejo de los 40. ¿Ya? Es un consejo más democrático en que las tribus, porque eran tribus nómadas, se reunían y hicieron un consejo que dictaba la justicia, vigilaba la frontera, resolvía los problemas, conflictos entre las mismas tribus, y cuando hay un peligro externo se unen para defender el Sáhara. Esa era la estructura social que había en el Sáhara. Social, política y administrativa. ¿Y étnicamente son similares? Marroquíes, argelinos y saharas. Tiene sus bereberes. particularidades. Mira, por ejemplo, los saharauis hablan un dialecto derivado del árabe que se habla en el Sáhara Oriental y en Mauritania. En Argelia se habla también con sus particularidades, y Marruecos, o sea que tú distingues claramente un saharaui de un marroquí por el hecho solamente de hablar o el tipo de vestimenta. Totalmente distinto. La población saharaui es de origen árabe y la población marroquí es bereber. O sea que bereber, y también hay una influencia en el Sáhara africana que no lo hay en Marruecos. O sea que son dos pueblos distintos en la gastronomía, en la cultura. Sí, es cierto que nos une la religión, porque, bueno, todos practicamos la religión musulmana, pero más allá de eso, nada, no había ningún. Sí. ¿Cuál es, bueno, hay todo un entramado, digamos, de opiniones? Está la opinión de España, está la opinión de Marruecos, está la opinión de las Naciones Unidas. ¿Cuál es definitivamente
la postura que ustedes como una... Nosotros nos aferramos a las resoluciones de Naciones Unidas. La opinión de España pinta muy poco. España debe opinar de sus asuntos internos. El tema del Sáhara es un tema de descolonización inconclusa, que España tiene responsabilidades políticas, éticas y morales, porque fue España quien entregó el territorio a Marruecos. España no cumplió con lo que le exigía Naciones Unidas. Por lo tanto, la opinión española a nosotros nos importa muy poco. La opinión marroquita tampoco nos importa. Pero hay que ver que ellos están asentados en el territorio, o sea... bueno, no, el territorio, hay una parte del territorio ocupada y una parte del territorio liberado. La parte ocupada es la parte más extensa, ¿no es cierto? Que es la parte occidental. Sí, es la parte donde está la pesca, los fosfatos, que, por cierto, el Tribunal Europeo dictaminó que lo que está haciendo Marruecos es ilegal y exigió a los países a no comercializar con el tema, porque esos son recursos del pueblo saharaui. Por lo tanto, son expoliados, son robados, hurtados y comercializados ilegalmente. Por lo tanto, la opinión de Marruecos pinta muy poco. O sea que esta humanidad se tiene que respetar el derecho internacional. ¿Por qué se respeta? ¿Por qué la gente se escandaliza cuando ocurre la guerra de Ucrania y no se escandaliza cuando se están matando a saharauis? ¿Cuál es la vara de medir? O sea que hay conflictos bonitos y hay conflictos feos. Hay pueblos más bonitos que otros. Hay algo donde se debe poner el ojo y otros no. La vara de medir es, la gente se escandaliza en Gaza. ¿Y por qué no se escandaliza en el Sáhara Occidental? Sí, y eso le iba a preguntar, perdona, que la Andrea está que le pica. Por Marruecos, ya que tiene ocupado, digamos, una gran parte y a partir de la Marcha Verde se llama ese evento, ¿no? Que es donde, digamos, se especifica que ellos colonizaron a través de esa supuesta marcha, se insertó personas marroquíes, una colonización como tal. Una invasión, toda regla. No se ve que, digamos, Marruecos, a pesar de haber generado, digamos, esta propuesta de ocupación, entre comillas, haya generado algún tipo de estado de bienestar o desarrollo al pueblo saharaui. Porque, digamos, y confírmemelo usted, se ve personas viviendo en campamentos, en condiciones realmente bastante básicas de vida. La invasión. A pesar de que, digamos, se está explotando el recurso, hay alguien que se está beneficiando de esto, que definitivamente es Marruecos. ¿Se ha generado algún tipo de bienestar, desarrollo? En Marruecos hay una monarquía absolutista. En Marruecos se dice que el rey de Marruecos, es el representante de Dios en la tierra. Los marroquíes tienen. Al rey el marroquí piensa eso. No, y además obligatoriamente tiene que agachar la cabeza y besarle las manos al rey, al hijo y a la familia. El rey... Cualquiera del pueblo saharaui. No, lo por eso es que Dios nos libra. Nosotros rezamos. Dentro de su propia cultura. Sí. Yo pensé que, digamos, era una imposición nosotros creemos en un solo Dios. En Sahara Occidental. En un solo Dios, el Dios de todos, tanto musulmanes, cristianos, judíos. Dios solo hay uno. Y las religiones son varias. Pero Marruecos se creen que el rey es el representante de Dios en la tierra. Es como lo que pasaba antes en República Dominicana, donde Rafael Leónidas Trujillo. O sea, que te dicen Dios en el cielo y en la tierra está Trujillo. Y cuando él pregunta la hora, la gente le dice, la hora que usted ordene, general. O sea que es una dictadura brutal la de Marruecos. El rey es el representante de Dios. El rey es el jefe de los empresarios. El rey es el jefe del gobierno. O sea que están ahí solo para exprimirle al Sahara, nada más. Totalmente es... Lo que se ven imágenes, digamos, de la gente viviendo así, ¿verdad? Todo el mundo vive así. Del Sáhara van a parar a la familia real y al grupito de corruptos que están al lado del rey. O sea que del Sáhara es una vergüenza de la comunidad internacional. O sea, y yo lo que veo, haciendo una comparación con el conflicto árabe-israelí, es primero que estos conflictos que no se han logrado solucionar a través de Naciones Unidas siguen siendo conflictos de la voraz colonización europea. Total. Y también, ¿no? Que fueron los intereses europeos los que han definido, digamos, quiénes tienen derecho a tener un territorio y quiénes no. Y eso es realmente
como decía el embajador, es una vergüenza que hayan guerras, que hayan conflictos que espanten a las democracias europeas, y hay otras democracias, hay otros conflictos que terminan siendo invisibilizados por los medios de comunicación, ¿no? Porque finalmente España tiene una deuda enorme con el Sahara Occidental, en la medida de que primero fue el territorio que ellos colonizaron y luego lo pusieron como provincia número 53 de España. Entonces, a su propia provincia, a la propia gente de la provincia, le vendieron como a Judas, ¿no? Sí, totalmente. Porque entregaron entregaron el territorio después de la Marcha Verde a Marruecos, y han permitido no solamente el tema doloroso y difícil para los saharauis, que es no poder digamos, tener acceso a la riqueza que les corresponde, que sean otros los que se enriquecen, los que pueden mandar a sus hijos a estudiar, son los hijos de los marroquíes los que sí pueden disfrutar de la redistribución, digamos, en el caso de que haya una redistribución de la riqueza y no solamente se quede la familia real. Pero también, ¿no? O sea, hay denuncias de que Marruecos ha bombardeado con napalm y fósforo blanco a los asentamientos de población, ¿no? Saharaui. Entonces, hay un acto criminal que vuelvo a hacer la comparación, ¿no? ¿Cómo viven los palestinos dentro de la franja de Gaza y cómo están viviendo los saharauis dentro de los campamentos? Entonces, finalmente, no es suficiente, digamos, la acción que está teniendo Naciones Unidas, ¿no? Porque muchos pronunciamientos, muchas condenas, muchas denuncias, pero finalmente ni los palestinos de la franja de Gaza, ni los saharauis dentro de los campos de los campamentos pueden realmente decir, bueno, ya, devuélvanos nuestro territorio, exigimos que que tengamos acceso a los frutos de la riqueza de nuestros territorios y se nos asuma como un país con todo el reconocimiento. Entonces, estamos viendo que hay poblaciones en el mundo en pleno siglo XXI que no tienen una patria, que no tienen el derecho y no, ni siquiera es una parte de su historia. ¿Cuántos habitantes tiene? La población saharaui ronda los 800.000. Es como la población de Guyana, 800.000 personas. 800.000 personas, sí. Dividida, que no se consideran... Perseguida, bombardeada con napalm y fósforo blanco, silenciada por los medios de comunicación internacionales, porque hay que recordar que muchos medios tienen una línea editorial y obedecen a intereses económicos. Pero la voz del pueblo saharaui afortunadamente ha llegado a muchos lugares. Y sobre todo que los saharauis pues no les queda más remedio luchar, porque los saharauis no quieren ser súbditos de Marruecos ni de ninguna otra potencia. Lo afortunado que estamos viendo que se están haciendo un nuevo orden internacional, el tema del BRICS, el tema de la reestructuración del Consejo de Seguridad, porque recordar que las decisiones las toman 5 miembros permanentes con el derecho al veto. Yo creo que la humanidad está encaminada a que haya un mundo más justo, más equitativo, y al final lo conseguido por la fuerza es efímero, pero lo conseguido por la justicia es permanente. Y nosotros no vamos a escatimar esfuerzo por continuar nuestra lucha por la libertad, por la independencia. Dimos oportunidad muchas veces a la vía pacífica, pero al parecer Marruecos no está para la labor. Hay algo que se está manejando mucho en la opinión pública del conflicto, el Frente Polisario, independentista o terrorista. A Nelson Mandela lo llamaron terrorista, el libertador de África. La oligarquía también y la derecha llamó que Bolívar era terrorista. Todo depende del interés, dice usted. Creo que se parece, volvemos, ¿no? Creo que se parece exactamente al caso de Palestina e Israel, ¿no? Cuando los pueblos buscan vías democráticas para solucionar sus conflictos. Son los malos. Y no tienen acceso a las vías pacíficas, se radicalizan en sus luchas, crean organizaciones que toman las armas. Entonces, ahí sí son terroristas, ¿no? Como es Hamas para Israel y como es el Frente Polisario para Marruecos y España, ¿no? Pero bueno, ni
el Frente Polisario ni el pueblo saharaui no aparecen ante el mundo como organización terrorista. Es más, el Frente Polisario es el interlocutor en Naciones Unidas. El Frente Polisario tiene representación en Naciones Unidas y es reconocido como el representante. ¿Quién lo financia el Frente Polisario? Porque es un movimiento armado, ¿no? No, el Frente Polisario es una organización política. El Frente Polisario no es. No es un, La no es, República no es un movimiento Sahara. armado. No. Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional. Pero la República Saharaui, que es otra cosa, la República Saharaui es el Estado que los saharauis proclamaron cuando salió el último soldado. Eso es legítimo. España se retira, los saharauis proclaman su independencia, porque el conflicto era con España. España se ha retirado. Luego que España firma un convenio ilegal y legítimo con Marruecos y Mauritania es otro cantar, nosotros no interesa. El pueblo saharaui y la República Saharaui tiene su ejército, tiene su policía, tiene sus fuerzas armadas y ese ejército es el que ha luchado contra Marruecos y ese ejército es el que ha tenido miles y miles de prisioneros marroquíes que luego con la firma de paz y que se iba a celebrar el referéndum, el pueblo saharaui entregó los prisioneros marroquíes a la Cruz Roja y a los países amigos para hacérselo llegar a Marruecos. Esa es la pura verdad. Lo demás de que terrorista es un cuento chino que no tiene ninguna. Ahora volviendo al tema local, América. ¿Por qué una embajada en Ecuador? ¿Por qué una embajada en México? ¿Y por qué una embajada en Bolivia? ¿Y por qué una embajada en Panamá? ¿Y por qué una embajada en Cuba? ¿Y por qué una embajada recientemente en Colombia? ¿Y por qué dentro de poco otra embajada que va a haber en Honduras? Prácticamente en todo y en Nicaragua, prácticamente en todo el continente. ¿Cuál ha sido, digamos, en ese sentido? La Porque razón, a donde iba mi pregunta, no. La razón, ¿Cuál es la gran misión? La razón de estar fundamental es que con el Ecuador y con América Latina hay vínculos sentimentales, hay vínculos culturales, hay vínculos de hermandad. Tenemos un pasado común y vamos a tener un futuro común. Nuestros estudiantes han estudiado en Latinoamérica. Yo estudié en Cuba. Hay varios saharauis que estudian en Panamá, otros estudian en México, porque cuando España se retira, ¿qué país hispano puede continuar que los estudiantes? Pues nada, era Latinoamérica. ¿Hay más países en Latinoamérica en los que tienen embajada? Sí. Justamente quería preguntarle que nos cuente un poco sobre la relación del pueblo saharaui con Cuba, porque Cuba les ha brindado muchísimo apoyo, ¿no? Sí, mira. Cuba, en el año 76, finales de 65, cuando se produce la invasión, quedaron miles y miles y miles de estudiantes saharauis. Había que continuar. Entonces, el pueblo saharaui hizo un llamamiento a Latinoamérica y Cuba inmediatamente abrió sus preuniversitarios, sus universidades, sus secundarias y llegaron miles y miles de estudiantes. Afortunadamente después en Panamá también se formaron estudiantes saharauis, en México, en Venezuela y bueno, y es que Latinoamérica es el continente con el que hay más vínculos culturales. Es el mismo idioma, la misma costumbre y formamos parte de la comunidad hispanoparlante en el mundo. Por lo tanto, nuestra presencia no es un capricho. Sin embargo, Marruecos viene a Latinoamérica para tergiversar y para tratar de comprar voluntades para que los países latinoamericanos rompieran con el Sáhara. No lo ha logrado ni lo va a lograr. Esta es nuestra presencia aquí. Sí, para ir cerrando. ¿no? Bueno, quisiera saber cuál es el mensaje del embajador del Sahara Occidental para el pueblo ecuatoriano. Mensaje es un mensaje de fraternidad, de solidaridad, de hermandad. Aquí en Ecuador, los saharauis, yo personalmente me he sentido como pez en el agua. Desde que llegué, pues afortunadamente no como muchos diplomáticos que tienen problemas con el idioma, pues nada, yo al día siguiente ya estaba
Eso le decíamos tras cámaras, tiene un español bastante fluido, ¿no? Entonces, afortunadamente también tenemos varios convenios con universidades, con instituciones públicas, privadas. Tenemos una asociación de amistad ecuatoriana con el pueblo saharaui, a la cual invito a los jóvenes y a los profesionales, y les deseo al Ecuador, claro, que nos enteremos del prosperidad, desarrollo y muchos éxitos. Es un pueblo hermano, es un país amigo en el que lo queremos mucho y queremos estrechar. Y una vez conseguida la independencia, pues ver la posibilidad de cooperación en temas energéticos, comerciales. Recordar que el banano que consumen en el Sáhara y en Argelia es el banano ecuatoriano. El cacao también es cacao ecuatoriano. Por lo tanto, con este pueblo hermano queremos las mejores relaciones y le deseamos éxito y prosperidad a este pueblo. Le agradecemos muchísimo nuestro querido amigo Hamidua Ahmed, que ya me salió la pronunciación. Perfecto. Le agradecemos mucho por su visita, por aclararnos mucho. Usted sabe, hay conflictos, como usted lo decía, están en el mundo y simplemente hay intereses que no los quieren visibilizar. Creo que es importante, y como usted lo decía, que los jóvenes se interesen de los conflictos internacionales y definitivamente seamos quienes tomemos posturas también, para que definitivamente actos de injusticia no se repliquen en ninguna parte del mundo. Andreita. Bueno, primero agradecer al embajador por esta entrevista. Nos da, digamos, desde el espacio de los politólogos, nos encanta la posibilidad de poder visibilizar los conflictos. Mi solidaridad eterna con el pueblo saharaui. Somos los sures en proceso de descolonización, porque también nosotros, aunque tengamos un territorio y aunque tengamos, digamos, un estado, a veces nos colonizan por otros espacios. Por otros lados. Y pues bueno, eso también, invitar a la gente que conozca, que aprenda, que entienda que no todos tenemos la suerte de tener una nación, un himno, una patria donde hacer nuestras vidas cotidianas. Eso, amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro programa internacional del día de hoy. Les agradecemos mucho. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como @lospolitólogos. Y no se olviden comentarnos. Este programa sale en YouTube. Nos vemos la próxima.